Bueno, estamos en la fase 6 del curso de Fisiología de Cultivos. Mi nombre es Fabio Alonso Jauregui Fuentes. Esta fase se va a realizar en acompañamiento del tutor Andrés Libardo Lozano Hernández. Para esta fase lo que se busca es hacer la descripción de la inducción floral del cultivo del aguacate, que fue el cultivo que se seleccionó según los requerimientos de la guía. Bueno, dentro de las labores, como introducción, dentro de las labores que se realizan al cultivo de aguacate para inducir la floración, son varias las labores que se realizan, varias las prácticas que se vienen realizando, pero de estas labores, la que de pronto tiene mayor aceptación y que se ha visto con más resultados positivos es el anillado. Esta es una práctica que puede favorecer el adelanto de la floración en el cultivo del aguacate. ¿En qué consiste en esta labor? Lo que se hace es una incisión de ramas del árbol, no en todo el árbol, en unas ramas específicas, solo en una parte de las ramas, donde se interrumpe la conducción del floema. Ya en donde se realiza dicho corte, lo que se hace fisiológicamente es una acumulación de carbohidratos y disminución del contenido de giberelinas, de esta hormona de giberelinas en la parte aérea, lo que reduce el crecimiento vegetativo de la rama. Y ya se rompe esa latencia y se logra una redistribución de las sustancias, de los metabolitos presentes en la rama, y lleva a que se inicie el proceso de floración en dicha rama. El anillado en el cultivo del aguacate con esto se induce la floración y por lo que se hace una alteración del flujo de sustancias. Al interrumpir el floema, pues no hay transporte de esas sustancias de la parte aérea hacia las raíces, pues se almacenan en esa parte aérea, y eso es lo que lleva a que se realice o se lleve a cabo la floración o estimule la floración. Esta es una práctica que últimamente está tomando auge porque podemos programar cosechas. Básicamente con este tema fue que se inició el anillado, o con esta práctica, o las diferentes prácticas de inducción de floración, puesto que la floración y la cosecha de aguacate estaban muy marcadas por el tema del clima, de las estaciones, y en algunos momentos, en algunas partes del tiempo durante el año no había producción de aguacate. Había sí mucha demanda, pero no había cosecha. Entonces, con base a esto, pues se hacen inducción de floraciones para tener unas cosechas a diferentes tiempos y que de pronto se puedan aprovechar mucho más los precios económicamente. Como lo decía anteriormente, pues esto lo que hace es impedir que digamos, haya una conducción de nutrientes desde la parte aérea, desde las hojas y las raíces, y esto genera que el alimento que producen las hojas se quede en las ramas y estimule el tema de la floración. Existen de pronto muchos mitos sobre qué tan funcional puede seguir siendo la rama a la que se le hace el anillado. A propósito de mitos, esto inició, o esto era lo que hacían los productores o nuestros abuelos, sobre todo por allá en las épocas de Semana Santa, donde algunos árboles que no producían fruto los cortaban, les daban machete, les hacían algunas incisiones, y con eso creían que iba digamos, a producir, y realmente pues había floración, le cuajaban los frutos. Es precisamente digamos, a través de esta tradición, lo que hacían era estimular a que no bajaran los nutrientes de la parte aérea del cultivo hacia las raíces, sino que se almacena en la parte aérea, y ahí se estimulara el tema de floración. El objetivo concreto de la técnica del anillado es provocar un estrés en la planta. Todos sabemos que para el tema de floración pues se necesitan diferentes tipos de estrés hídrico por momentos, o por el tema de fertilizante, y para poder estimular el tema de floración.
La idea es ganar tiempo, que haya floraciones a distiempo, por decirlo así, para que las producciones sean también, las podamos manejar o las podamos programar y sean escalonadamente, puedan dar escalonadamente. Bueno, estudios sobre las técnicas de anillado. Se realizó el estudio, una investigación eh, en México, denominada inducción de floración por anillado para adelantar la cosecha de aguacatejas en Nayarit, en México. Esto debido a que habían bajos precios, habían épocas donde no habían eh, oferta de aguacate. Entonces se hicieron fue unos estudios en México, pues se presentan las estaciones. Entonces se hicieron algunos anillados en diferentes meses para saber cuándo le convenía que hubiese cosecha y se aprovecharan mejores precios. En los estudios del anillado, pues en 4 fechas diferentes se evaluaron variables como la concentración de algunos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, eh, en esta etapa vegetativa. Miraron cuánto tiempo hubo después del anillado la floración, el número de brotes, la producción de frutos por árbol, en fin. Esto dio como resultado que para las condiciones climáticas del sitio de estudio, el anillado de ramas que se realizó en el mes de agosto fue la que más favoreció el tema de floración, porque ya esas cosechas se obtuvo en el mes de mayo, generando mayores ingresos para los productores. Otro estudio sobre esto se realizó acá en Colombia, eh, donde se evaluaron diferentes métodos de estimulación de floración, dándose que el anillado del aguacate fue de pronto el que más resultados positivos dio al inducir floraciones para el beneficio de los productores. Como conclusiones se tiene que se conoció un método diferente para inducción floral, aparte de las que normalmente se pueden de pronto conocer, que es aplicación de hormonas a causa de estrés hídrico, hacer manejo de fertilización por las mismas podas. Eh, para, Como otra conclusión, se llevó a cabo que para realizar cualquier intervención en un cultivo se requiere conocer el funcionamiento fisiológico, que el estudio de la fisiología vegetal es fundamental para entender cómo las plantas crecen, se desarrollan y responden en su entorno, y que para el cultivo del aguacate existen varios métodos de inducción floral, pero el de mayor eficiencia es eh, el anillado que se hace. Como recomendaciones, antes de tomar cualquier decisión en la intervención de un cultivo, es necesario saber su funcionamiento para poder implementar la práctica más adecuada. Eh, en la guía nos decía que la aplicabilidad de la fisiología en los cultivos. Realmente esta es, digamos, la aplicabilidad, saber cómo funciona, cómo está funcionando ese sistema, esa planta, para poder tomar alguna decisión que nos redunde en el mejoramiento, en el incremento de la productividad, y pues lógicamente esto nos va a generar mayores ingresos al productor y a su familia. Tenemos ahí las referencias que se tuvieron en cuenta para la elaboración de este trabajo. Muchas gracias.